Ahí volví. Sí. Ay, qué. Ay, me van a hacer famosa. Bueno, está bien, qué genio. Ven que, digo, además hay gente que tiene muchos recursos. Por ahí tenés una buena computadora o por ahí tenés un convertor, por ahí tenés un montón de cosas. Que yo la verdad es que manejo las herramientas informáticas desde hace mucho tiempo, doy clases virtuales desde 2011, pero siempre lo he hecho con el respaldo del soporte técnico. Es decir, yo manejo la construcción de archivos, de subir a una plataforma, editar los contenidos, pero no, siempre he tenido un equipo técnico, ¿no?, que me ha ayudado con el respaldo. Así que bueno, Fran es un genio, ¿eh? Qué groso que es. Muy bien, muy bien. Va a tener puntuación extra esto. No, no, pero además se entiende, hay una palabra que se usa ahora que se llama agenciar, ¿no? Tiene que ver con que ustedes sean capaces esto, de encontrar soluciones a problemas, ¿sí? Y que no caigan en que el otro me encuentre las soluciones, ¿sí? Sino que entre todos busquemos las soluciones. Si no, siempre estamos señalando al otro. Y ahora una cosa, Francisco se encarga de esto, se expone. Entonces, sean también benevolentes si un link no funciona, si algo no... ¿Sí? Porque él lo que está haciendo es ofrecerse y exponerse. ¿Está claro? Hay que trabajar en comunidad. Si dejamos un poco de lado... el pensamiento que yo entiendo que es el pensamiento más corriente con el que estamos vinculándonos, vamos a generar muchas cosas desde el punto de vista de los conocimientos que podamos aprender, pero también vamos a generar muchas cosas como persona, formarnos como personas, ¿sí? Así que es muy importante eso, ser exitoso, y ahí la palabra exitosa, bueno, tiene distintas connotaciones, también tiene que ver con mucho de lo que no se habla, ¿no?, para llegar a los objetivos, más allá de, obviamente, la centralidad que tiene el conocimiento. Pero bueno, volvemos ahí a la coma, ¿no? Decíamos, bueno, en todo caso, la coma fue una necesidad cuando se empezó a hacer una lectura oral, ¿sí? Pero la coma es un signo gráfico. Yo lo había puesto acá, esperen que lo quería poner acá, antes de la tarea. La coma es un signo gráfico, ahí va. Acá está todo lo de la coma que yo copié de un blog. Ahora yo lo voy a revisar. Las comas, bueno, la coma generalmente indica la pausa en un texto. La coma, acá aparece, fíjense que la definición de la coma aparece por la función, por lo que hace. La coma es un signo gráfico. La coma no es una pausa, la coma, y acá para definir tengo que decir qué es un signo gráfico. Bien. ¿Qué hace? Porque miren que cuando yo digo la coma es un signo gráfico que generalmente indica una pausa en la oralización de un texto, no en un texto. No indica la pausa en el texto, indica una pausa en la oralización de un texto. Oralización, lectura para un otro, podríamos poner lectura y ahora lo explico, de un texto, esto lo vamos a sacar, no me gusta. Fíjense cómo estoy trabajando con el blog, porque a veces uno va a un blog y ¿qué hace en un blog? Cree que el blog es palabra santa, ¿no? Bueno, entonces,
Hay dos cosas, entonces. Primero es un signo gráfico, es decir, que aparece, la coma aparece en la grafía, en el texto, pero no aparece en la oralización. En la oralización aparece la pausa. Digamos, la coma en el texto, la pausa en la oralización, ¿sí? También a veces esa oralización es como una lectura, muchas veces nosotros leemos, ¿sí? Son muy útiles, son marcadores visuales las comas, porque a veces no oralizamos, por eso le puse oralización barra lectura, cuando hacemos la lectura en silencio, ¿sí? Cuando hacemos la lectura en silencio, las comas nos sirven como un semáforo, es acá algo pasa, ¿sí? Fíjense que dice, hay comas que, bueno, acá dice, esto, se escribe pegada, esto sí hay alternancia. Mucha gente no sabe o duda o le parece que es indistinto, pero hay gente que pone la coma así, ¿la ven? Nosotros vamos a escribir en medios digitales donde te va a marcar que el corrector te va a marcar que hay algo más, mal. La coma va pegada a la última letra y despegada de la siguiente. No la pongo así, ¿sí? Entonces, eso se tiene que fijar en los archivos, sobre todo en los archivos que van a ser evaluados, ¿no? Como la respuesta de examen, en donde eso lo voy a corregir, es un error de superficie. Entonces, esto es para la coma y es para todos los signos de puntuación. Van pegados a la letra, ¿sí? A la última letra y separados de la siguiente. Lo mismo pasa con el punto. No puedo poner el punto en cualquier lado, no puedo poner espacio. Es cierto que uno viene poniendo espacio entre palabras y muchas veces se le escapa. No es así. Entonces, va pegada a la palabra o signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o signo que le sigue. ¿Está bien? Entonces dice, aunque hay comas que dependen del gusto de quien escribe, esto que decíamos, bueno, hay algunas licencias, es decir, te puedes tomar la licencia, es decir, que pueden ponerse o no, hay comas que deben utilizarse obligatoriamente y otras que si las usamos son incorrectas. Entonces, una cosa que no dice es que existen comas simples y comas dobles. En la primera oración hay una coma doble. ¿Quién la encuentra? La de generalmente. Exacto. ¿Acá qué le pasa? Camas dobles quiere que ponga. No voy a poner camas dobles. Bien. Acá, la de generalmente. ¿Por qué? Las comas dobles se parecen a paréntesis. ¿Qué significa? Son comas parentéticas, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo generalmente lo saco, pierdo un rasgo aclaratorio, pero no pierdo el sentido. Fíjense, la coma es un signo gráfico que indica una pausa en la oralización. ¿Ven? Entonces, todo el tiempo hacemos esas aclaraciones. Cuando hacemos esas aclaraciones, tenemos que poner coma doble, parentética. Fíjense que si el generalmente yo lo pusiera adelante, generalmente la coma indica. En este caso, también hay coma parentética. ¿Pero por qué pongo una sola? ¿Por qué creen que puse una sola acá? Porque no puedo poner una coma ¿dónde? Adelante. Porque no puedo poner una coma adelante, pero sí que puse una mayúscula, ¿sí? Sí. Ojo, porque este uso es un uso que se usa mucho en la academia. Por ejemplo, y vamos a nuestro caso, que fue el caso reiterado, según Sánchez Mariño. Según Sánchez Mariño,
Sánchez no le puse tilde, ¿no? Entonces, lo que están aprendiendo hoy es bastante importante en la escritura, ¿sí? Según la cultura de la cancelación. ¿Por qué vamos a dedicar este tiempo a estos detalles de superficie? Primero, porque esto se lo marqué a varios, ¿sí? Ujú. Y porque esto, los que no pusieron según Sánchez Mariño y pusieron la cultura de la cancelación, han incurrido en la omisión de la fuente, ¿sí? Y eso no puede pasar. Nosotros ahora no podemos decir la cultura de la cancelación y dar la definición que es propia de Sánchez Mariño sin mencionar a Sánchez Mariño, porque eso se llama plagio. ¿Sí? Ujú. Entonces, es muy importante, Ned Flanders dice, es muy importante. Es muy importante poner la basura en el bote de basura, dice Ned Flanders y Homero anota. Pero en nuestro caso diremos que es muy importante asignar. Hola. Es muy importante asignar la fuente enunciativa, ¿no? Porque si no, pareciera que eso a lo que no le asigno la fuente enunciativa, fuese mío, ¿no? Fuese propio. Eso lo tenemos que controlar en el trabajo final. Va a ser algo que va a ser una de las pautas de corrección. Entonces, qué mañana. ¿Me estás llamando? Ahí está. Bueno, ahí vamos. Justo que me están filmando. Pero, bueno, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, este uso parentético es obligatorio. Y es doble, aunque en algunos casos, cuando comienzo la oración o cuando estoy luego de un punto, obviamente no voy a tener la coma doble, voy a tener una sola, porque voy a tener adelante un comienzo de texto o voy a tener un punto, ¿no? Por ejemplo, si yo acá tuviese otra expresión, pongo un punto y ahí me va a quedar así también, ¿no? Sí. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Con las comas. Esto se reiteró bastante, tanto para la coma de generalmente como para la coma de según Sánchez Mariño. Otra cosa que también pasó es que por ahí quieren dar dos rasgos de la cultura de la cancelación. Entonces también, por un lado, coma obligatoria, XX, ¿sí? Punto y coma, por otro, ZZ. Fíjense que acá tenemos un punto y coma, ¿sí? Tenemos un punto y coma. Y acá tenemos nuestro conector con su coma. Lo más interesante para nosotros es el funcionamiento conector-coma, conector-coma. ¿Por qué aparece el punto y coma? No es una pausa más larga ni más corta. Fíjense que yo digo, por un lado tal cosa, por otro tal otro. ¿Dónde está la pausa más corta y más larga? Imposible, no hay pausa más corta ni más larga. No pasa por ahí. ¿Por qué está el punto y coma? ¿Por qué no puse una coma ahí? ¿Por qué creen? Para separar. Bien. Muy bien. Claro, Seguramente el si mismo todos... tema, ¿Cómo? pero están hablando del mismo tema, pero de distintos puntos de vista.
Sí, y además hay una cosa de utilización. Yo podría separar con coma, de hecho separamos con comas. Miren, yo digo papas, patatas y tomates. Separé ideas con comas, ¿verdad? La última es una I porque es una I. Pero estos son elementos simples. No tienen coma dentro. No, son elementos simples. No tienen una coma dentro. Fíjense que yo acá estoy separando este primer elemento de este segundo elemento. ¿Y qué particularidad tienen esas dos ideas que ustedes ven? Adentro tienen coma. Entonces, ¿vieron cómo en matemáticas? Bueno, a ver, si conocen la generala, tachame la doble. Es decir, tengo ya usada la coma para separar. La tengo usada como coma parentética. Entonces ya utilicé ese recurso. Para no confundir en la lectura, tengo que habilitar un nuevo recurso separatorio, que es el punto y coma. ¿Sí? Igualmente no se compliquen con el punto y coma, si quieren empezar a experimentar, experimenten. No es tan difícil aprenderlo, pero tengo que terminar de captar, ¿no? A lo que voy es que es como en matemática, cuando ya usé paréntesis, pongo corchetes, y cuando yo usé corchetes, pongo llaves. Ese es el uso del punto y coma. Ni pausa más larga, ni pausa más corta. No, ni una cuestión, es esa, es un separador que si yo soy lector, soy profesor, que estoy tratando de corregir el examen de ustedes, miro ahí y digo, plasmo dos ideas. Y si yo acá pongo por ejemplo, si pongo 3, podría poner en primer lugar, coma, tal cosa, punto y coma. En segundo lugar, tal cosa. Y por último, tal cosa. Entonces yo lo miro, lector, y antes de leer ya tengo indicaciones gráficas que me indican que el estudiante va a plasmar 3 ideas. Eso es muy colaborativo. ¿Qué hace eso? Es muy colaborativo en la lectura. ¿Qué pasa si un estudiante es colaborativo en la lectura? Genera fluidez al leer. ¿Qué pasa si genera fluidez al leer? El profesor me lee más fácil. ¿Qué pasa si el profesor me lee más fácil? Dos cosas, me entiende mejor y además lo hace más rápido. ¿Qué cosa no le gusta a un profesor? Corregir. ¿El profesor te dice que no le gusta corregir? No, pero es un trabajo que nosotros hacemos. Primero que dar la clase es un espacio como muy creativo y corregir es un espacio muy controlador, no es muy creativo. A mí que me gusta mucho, me encanta dar clases, corregir, la verdad es que me resulta, salvo algunas ocasiones, me resulta como bastante trabajoso, ¿no? Mecanicista, ¿no? Es interesante, pero bueno, también es más tedioso. Uno está en soledad, está haciendo eso, muchas veces hay textos que son difíciles de corregir, ¿no? Entonces, piensen que aunque no les marquen que no usaron el punto y coma, si ustedes usan el punto y coma, van a generar una imagen en el otro mucho más importante. Y esa imagen en el otro, facilitadora, esto que estábamos diciendo antes, es siempre lo mismo. Cuando yo facilito la comunicación, doto de claridad mis ideas, el otro va a estar soy más cortés con el otro, porque el otro no tiene que meterse a descifrar qué idea va con qué idea. El otro lo que va a hacer es sentirse más a gusto con mi palabra. Y si se siente más a gusto con mi palabra, me lee más fácil, me entiende más claro, voy a tener una mejor nota. Aparte de haber generado una situación comunicativa cortés, ¿sí? Entonces, piénsenlo desde ese punto de vista. No se olviden de ajustar márgenes, no se olviden de rotular sus archivos con su nombre y apellido cada vez que lo hagan. Digamos, como esas cosas son fundamentales porque hacen al humor del otro que me está por calificar o evaluar. ¿Sí? Esta parte es muy importante, ¿no? Ponemos el caso de, por ejemplo,
en primer lugar. Punto y coma en segundo lugar. Porque a veces uno tiene 3 ideas para decir ZZ. Y fíjense lo que hago. Y acá muchas veces hay equivocaciones. Fíjense cómo hago. Coma. Pongo la coma pegada a la I por último. Y. Fíjense dónde está la coma. Porque si es una coma parentética, yo no la puedo poner acá. No la puedo poner adelante de la I. Porque si la pongo adelante de la I y extraigo todo, me queda sin sentido. Yo la pongo después la Z a la parentética, como hacen muchos, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, y esto me queda pegado, porque tendría que sacar todo esto si es parentética, si esto es lo aclaratorio. Entonces me quedan 2 ideas, ¿sí? Por eso se pone I. La I no la puedo dejar adentro del paréntesis. La I es un conector fundamental, no lo puedo sacar. Es como sacar el más en matemática. La I es el más de matemática. Entonces acá tengo que hacer esto y esto. Y entonces acá sí me queda el conector adentro. Estos se llaman conectores. Conectores en este caso son organizadores del discurso y lo organizan ordenadamente y desde el punto de vista ordinal. ¿Qué quiere decir esto? Primero, segundo, tercero, como le dan un ranking, ¿no? Entonces, fíjense que acá los puntos y coma me ayudan para que yo mire, tic, 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 y antes de leer ya sepa que hay 3 ideas. En síntesis, las comas sencillas serían estas, donde simplemente están separando, ¿ven? Estas de acá simplemente nos están separando, ¿sí? ¿Separando elementos de qué? De una enumeración. Esto es una enumeración simple y la coma aparece separándonos elementos. Sin embargo, acá el que aparece con esa función ya no es la coma, es el punto y coma. ¿Por qué? Porque está separando elementos complejos. ¿Qué quiere decir elementos complejos? Elementos que en su interior contienen ya comas. Por lo tanto, han inhabilitado esa función para la coma. Fíjense si yo reemplazo todo acá por comas. Me quedaría, si yo tomo que es una enumeración, me quedaría que tengo 1 cosa, 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas, 6 cosas. Si yo le pongo todo eso coma, como acá en papas, batatas y tomates, que tengo 3 elementos, si acá yo lleno esto todo de coma, voy a dar a interpretar al otro que tengo 6 cosas. Y no tengo 6 cosas, ¿sí? No tengo 6 cosas, tengo 3 cosas. Entonces, como ya tengo tachada la coma, porque tengo unidades complejas, que son estas, ¿sí? Voy a usar el punto y coma. Ni pausa ni nada. Fíjense que qué pausa si estamos analizando esto como una estructura, no la estamos analizando desde el punto de vista de la oralización. Ahora, ¿todo esto facilita la oralización? Por supuesto. Fíjense, en primer lugar, X, X, X. En segundo lugar, Z, Z, Z. Y por último, fíjense que y generalmente y por último desciende en la oralidad. Esas comas dobles, esas comas parentéticas hacen que el tono vaya hacia abajo. Por ejemplo, cuando uno dice, según Sánchez Mariños, la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, esas comas parentéticas lo que hacen es como ahondar, darle matices al texto. Yo siempre digo, el texto no tiene que ser una línea, el texto tiene que tener volúmenes, tiene que tener, esos volúmenes están dados en lo visual por la puntuación, por los conectores, ¿no? Los conectores van pegados a comas, ¿sí? Van pegados a comas. Entonces, esto que parece
muy elemental, es crucial para que produzcan textos claros, empáticos, que lleguen. No, mira, es más, puedo aprovechar ya en este momento y pasarles un archivo con 250 conectores, que se lo sumo acá, porque los conectores los conectores son los, a ver, si uno tiene para armar algo, digamos, a ver, yo siempre voy a la figura que uso siempre. Los conectores son como el embrague, ¿sí? Son el embrague del auto, digamos. Vos para pasar a primera tenés que, es más, de hecho en inglés se llaman shifters. Shifters quiere decir embragues. Es como son los cambios de ritmo. ¿Qué es el embrague? Es lo que te permite los cambios, ¿sí? Primera, segunda, tercera. Bueno, un conector es lo que te permite los cambios de ritmo en el texto. El texto tiene cambios de ritmo. Hay cosas que yo creo, hay cosas que se afirman, hay cosas que son centrales, hay cosas que son periféricas, hay cosas que son anecdotarias, hay cosas que son esenciales, cosas que son, no sé, olvidables, digamos, o no centrales. Bueno, ¿y cómo haces para marcar todo eso? Y bueno, con los conectores. No siempre son cortitos, estoy compartiendo, ¿lo ven? Sí. De aclaración, como se ha dicho, con esto quiero decir, y acá tienen como toda una lista de conectores y, esperen, ustedes lo están viendo, yo no lo estoy viendo, acá, fíjense que para aclaración tiene un montón. Y está bueno que empiecen a escribir, yo escribo con esta tabla, tiene una definición y fíjense que tiene cita bibliográfica esto, tiene todo cita bibliográfica, no es como por eso se los doy. Para edición. ¿Qué tal que uno, seguramente cada uno se siente identificado con esto, ¿no? Por ahí usas el además y mirás en el texto y lo usaste 3 veces al además. ¿Por qué? Porque hay conectores con los que uno está identificado, pegado, que le gustan, que le pertenecen. Pero uno tiene que empezar, sobre todo cuando va a escribir textos largos, porque cuando uno habla uno puede decir, pero bueno, ¿viste cómo es? No, yo te dije, pero, bueno, porque nadie dice, bueno, no obstante, sin embargo, ¿no? Cuando habla o sí, pero muy poco. En los textos, la verdad es que hay que empezar a dotarlos de como cierta escasa reiteración de lo que tenemos oferta para hacerlo como más variado. Entonces, por ejemplo, para adición casi siempre decimos además. ¿Y por qué no podemos decir? Habría que decir también, en algún caso, o más aún, ¿no? Porque eso es lo que le va a terminar dando como un vuelo académico, ¿no? Por ejemplo, cambio de perspectiva, ¿no? Cuando uno dice, bueno, está hablando de que las flores son hermosas. A su vez, el pasto, ¿no? Como, entonces, por un lado hablas de las flores, cambias un poquito, ¿no? Pones el shifter, pones el embrague y te vas a otra velocidad que sería el pasto, ¿no? Entonces, bueno, cambias de perspectiva, ¿no? Entonces decís, por otra parte, en relación con el pasto, porque venías hablando de las flores, pero está bien, no estás hablando de peras y de tornillos, no, estás hablando de qué sé yo, de un parque, te preguntaron por el parque. Por ejemplo, causas, en general decimos porque. ¿Por qué no podemos decir debido a? ¿Por qué no podemos escribir dado que, ¿no? Usamos porque o ya que. Porque ya que. ¿Por qué no voy acá y cuando pongo un porque digo, esta vez no voy a poner porque, voy a poner debido a. Esto debido a, ¿no? ¿Sí? Después de coexistencia, al mismo tiempo, porque también existe un tiempo del texto, o sea, yo escribo antes una cosa y después otra, pero por ahí los escribo en tiempos distintos, en tiempos textuales distintos, pero suceden al mismo tiempo.
En el discurso hay muchas posibilidades, pero en el discurso no podemos decir dos cosas distintas al mismo tiempo, pero esas dos cosas pueden suceder al mismo tiempo. Es decir, Tomás puede estar saltando acá y, no sé, Pilar puede estar nadando. Y yo para decir eso digo, Tomás está saltando y puedo decir eso, no puedo decir que Pilar está nadando. Entonces, ¿cómo se hace en el discurso para dar cuenta de que dos cosas que en el tiempo real, en la realidad, suceden al mismo tiempo, las enuncio en tiempos distintos? Digo, al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Coincidentemente, ¿no? Bueno, eso también, porque por eso el texto no puede ser una línea, ¿no? El texto tiene que tener volúmenes, el texto tiene que volver, en ese caso, Pilar, al mismo tiempo Pilar también. Entonces, ¿qué hago? En la representación del sujeto, al decir al mismo tiempo, lo que hago es permitir que la persona se imagine que Pilar nada y Tomás salta, ¿sí? Al mismo tiempo los tiene que poner, aunque yo los enuncie en tiempos distintos. Eso, una cosa es el tiempo del relato, ¿sí? Que dije algo antes y otra cosa después, y el tiempo de la historia. Es decir, en la historia esas dos cosas no suceden antes y después, suceden al mismo tiempo. Esa es algo que ustedes tienen que generar en el otro, es la coherencia textual. Si ustedes no le ponen un marcador temporal, la persona puede llegar a interpretar que una cosa sucedió antes y otra cosa sucedió después. Entonces puede interpretar mal lo que yo estoy tratando de decir. Y entonces puede corregirme mal y decirme confuso, no se entiende, incorrecto. Y vos decís, ay, pero sí es obvio, pero sí se entendía. Para vos se entendía, porque vos tenías la historia en la cabeza cuando la estabas escribiendo. Pero el que me lee no tiene tu historia en la cabeza. Vos la tenés, entonces para vos es fácil interpretar el texto que va que va así, ¿no? La historia la podés interpretar fácilmente. Pero el otro, que encima está lejos, está en su casa, no sé, está el partido de Boca, es fanático, no lo puede ver porque tiene que hacer la entrega, tiene que reponer la historia. Y vos no le diste elementos. Vos creés que le diste elementos porque vos tenés la historia en la cabeza. Es más, esto sucede muchas veces cuando, seguramente cuando ustedes cuentan una película y decís, y bueno, pero ¿y entonces cómo lo mató? Ah, porque desenterró un pozo y había un arma. Ah, bueno. Y vos decís, claro, pero eso no me lo habías dicho. Y vos no se lo dijiste porque ese elemento estaba en tu imaginación en el momento que estabas contando la historia, pero el otro no lo tenía. Por eso, cuando yo les digo, mira, esta cosa no te la voy a contestar, esta cosa no te la voy a hacer, esta cosa la tenés que hacer vos, esto te corresponde a vos, entrenate en hacer eso, es un poco esto, ¿no? Es un poco esto. Uno tiene que empezar a ponerse en el lugar del otro. Para ser un buen escritor, más que pensar en lo que quieres decir, tenés que pensar si el otro entiende lo que le estoy diciendo. Es un ejercicio socialmente complejo porque siempre estamos... a mí me pasó, que yo ya lo comenté varias veces, ¿no? Porque justamente sucedió en esta cursada. Alguien me dijo, no, necesito urgentemente el link, urgente, me mandó un mail, urgente, necesito el link. Y entonces yo agarré y le dije, le contesté, ¿no? Porque me había puesto urgente un mail con letras imprenta mayúsculas. Le dije, mira, esto no es para urgente, o sea, urgentes son otras cosas en la vida. Y entonces dice, para mí es urgente. Bueno, si para vos es urgente, se lo comentás a tu mamá, a tu papá, a tu novio, a tu perrito, pero para mí tu urgencia no es mía. No es ser malo, ¿no? Es ser sincero, o sea, es más, y además es ayudarla, o sea, medí si algo es urgente para vos, entiendo que estés todo el día esperando, ¿sí? Estás esperando porque tomaste una decisión que no es una decisión que es una decisión excepcional, que requiere un tratamiento excepcional. Entonces, bueno, los tratamientos excepcionales uno corre riesgo cuando
pide una excepción, ¿no? Porque si pide una excepción para que sea aceptado, también el otro excepcionalmente va a hacer el tratamiento de mi caso. O sea, la excepción tiene dos lados, ¿no? Digo esto, excepcionalmente alguien quiere entregar tardíamente el examen, pero quiere que a como todo se lo entregues el mismo día, la nota. No, vos pediste excepción, la excepción es para vos, pero la excepción me involucra a mí. Entonces, si vos entregaste 10 días después, no vas a tener la nota con los que entregaron el anterior, ¿no? Entonces, ahí le decía, bueno, la urgencia, yo trataba de explicarle que entiendo que para ella sea urgente, pero que no me puede poner a mí un cartelón de urgente, porque para mí eso no es urgente. No es porque, o sea, yo no, porque no es urgente, ¿no? El tratamiento de lo urgente tiene que ser urgente para ambas partes, ¿no? Urgente, no sé. Hoy en día urgente son otras cosas, aparte para imprenta mayúscula, pero eso hay que entender, ¿no? Ponerse como mucho en el lugar del otro. Esto en la escritura no está trabajado. Entonces, bueno, acá yo les voy a dejar este link. Fíjense que hay 250, o sea, no se pueden quejar, pueden jugar, pueden experimentar. Si ponen uno y queda mal, bueno, no importa, después lo vemos. Pero hay un montón. Fíjense los conclusivos, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de operaciones que podemos hacer con el discurso, más que describir, ¿no? Podemos decir semejanzas, por ejemplo, de igual manera. Podemos decir orden, a continuación, antes de examinar, en segunda instancia, de resumen, en síntesis, resumiendo, en pocas palabras, sintetizando. A mí me gusta a modo de cierre, me gusta. Me parece que es como a modo de cierre, ¿no? En resumidas cuentas, también me gusta, ¿no? Entonces, bueno, les vamos a poner estos y no, fíjate que los conectores no necesariamente son una palabra. A veces coinciden con que son una palabra, pero la mayoría de las veces no lo son, ¿sí? Son más que una palabra. Entonces, los vamos a poner acá y vamos a borrar acá lo siguiente que obtuvimos del blog. Esto le voy a sacar el color. Esperen que los voy a correr a ustedes porque los tengo ahí. Le voy a sacar esto. Y entonces, esto que vimos acá sobre las comas encierra las dos grandes recurrencias que tuvimos. Es decir, 3, conectores y comas, ¿sí? Y mención de la fuente. Conectores y comas es lo que tenemos que mejorar. Comas, cuando digo comas, es comas en estrecho vínculo con punto y coma. Y delegación de la voz enunciativa. Esto que suena tan raro, delegación de la voz enunciativa, es no tomar textos de personas que he leído y que no menciono, ¿sí? ¿Cómo delego? Neutralmente, según Sánchez Mariño, para Sánchez Mariño, de acuerdo con Sánchez Mariño. Y otra cosa, los verbos de decir. Sánchez Mariño no habla. Vamos a poner la última recurrencia acá, verbos de decir. ¿Qué son verbos de decir? Son, para esta precisión del discurso que estamos buscando, ¿sí? Esta precisión del discurso que estamos buscando la vamos a obtener también con, yo después les voy a mandar una lista que tengo armada, pero la apertura de archivos se hace más lenta en la compu porque tengo miles de ventanas abiertas y cosas que las necesito tener abiertas, pero después les sumo un cuadrito que tengo de verbos de decir, pero los verbos de decir son muy importantes porque, a ver, a veces Sánchez Mariño define y a veces Sánchez Mariño ejemplifica. A veces Sánchez Mariño compara, ¿no? Cuando ejemplifica o ilustra con la película, yo puedo decir, Sánchez Mariño habla de la película. Bien, sí, medio feucho, ¿no? Como te quedó la oración, ¿no? Pero Sánchez Mariño ilustra su idea con el ejemplo de la película. Bueno, ahí ya queda un poco mejor, ¿o no? ¿Sí? En vez de habla, dice.
Entonces, a ver cuántos encontramos acá, no sé. Después yo les mando los míos, pero se llaman verbos de lengua o verba dicendi. Entonces, a ver si hay una lista. No, acá no está. Hay una lista de verbos de decir, yo la tengo, así que ahora después se las paso, pero para mostrarles, a ver si hay alguno que tenga simplemente la lista. Bueno, acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Es lo mismo decir habla que tartamudea? Digo, no. Al nivel de la historia, no a nivel del relato, digo, ¿no? ¿Es lo mismo al nivel de la historia? ¿La persona se imagina lo mismo? No. Yo le digo, ¿habla o tartamudea? Si yo le digo, ¿habla o advierte? Sí. ¿Dice o advierte? ¿Es lo mismo a nivel de la historia? La historia es el dibujito del lector, no es lo mismo, ¿no? Si yo le digo dice, o si digo gimió, ¿no? Gime, ¿no? O si les digo opina o explica, ¿es lo mismo si alguien opina que si alguien explica? No. No, cuando alguien opina, dice algo desde su propia subjetividad. Cuando alguien explica un contenido que por la sociedad es entendido como verdad. Alguien explica que el triángulo tiene 3 lados. Alguien opina que el triángulo es la figura geométrica más bella. Por lo pronto para mí es el círculo. ¿Sí? Entonces, una cosa es opinar que el triángulo es bello y otra cosa es explicar que la suma interior de los ángulos es de 180 grados. ¿Es 180? Sí, ¿no? Me agarró la duda. O que pi es 3,14. Eso se explica. ¿Qué cosas se explican? Lo que pasa es que en la vida cotidiana nosotros decimos tuve que explicar por qué llegué tarde. Ahora, no es explicar por qué llegué tarde, tuve que justificar por qué llegué tarde. Pero en la vida cotidiana es así. En la vida cotidiana usamos explicar para justificar. Pero el uso académico de explicación se refiere a algo que lo diga yo, lo diga, no sé, Lu, lo diga Fede, lo diga quien lo diga, más o menos vamos a decir lo mismo, porque es socialmente aceptado, ¿sí? La Tierra es geoide, excepto los terraplanistas, digo, que tampoco tienen como demasiada fuerza científica, tienen fuerza discursiva, pero tampoco se corresponde con un movimiento aceptado desde el punto de vista científico pleno o científico formal. Digo, la Tierra es geoide. Eso van a enseñar en la escuela no van a enseñar terraplanismo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente eso es lo aceptado por la verdad, como verdad. Es la verdad y no lo sabemos, pero es lo que la sociedad cree que es verdad. ¿Por qué decimos, bueno, es lo que sabemos? Porque en algún momento la gente creía que la Tierra era plana, ¿sí? Y vivía con esa verdad, y eso era la verdad. Quizás cosas que hoy creemos que son verdad, no son verdad, pero son asumidas como verdad. Entonces, los verbos de decir nos permiten también darle volumen al texto. Si yo digo, Sánchez Mariño dice, o Sánchez Mariño habla, y no lo doto de volumen, si digo, Sánchez Mariño ejemplifica, Sánchez Mariño ilustra, Sánchez Mariño considera, Sánchez Mariño compara, ¿sí? Entonces, lo que vamos a sumar ahí en el pizarrón son los verbos de decir, porque nos van a permitir delegar. Si yo en el texto puse la cultura, la cancelación es, y lo voy a tener que corregir, y voy a tener que decir, según Sánchez Mariño, la cultura de la cancelación es tal, tal, tal. En efecto, describe, el autor describe o el expositor describe, a su vez considera. No voy a decir dice y habla. Le voy a dar más precisión, ¿sí? Entonces, acá les voy a agregar los verbos de decir. Esto tiene que ver todo con las correcciones, todo con las correcciones. Ay, ya llevamos mucho tiempo, me van a matar. Esto lo voy a borrar del blog porque nada de esto me gustó. Hice cualquier cosa, perdón. Ahí está, no me quiero pasar acá. Esperen que voy acá y lo saco.
Y ahora sí vamos a... ¿tienen preguntas? ¿Se entendió? Digo, es como muy, muy de escritura esto, pero es fundamental para el éxito de sus... A ver, ¿para qué? Insisto, les puedo hablar de esto, que es un detalle de escritura, les puedo hablar porque hay un nivel muy bueno, es decir, no estamos hablando de cosas simples, porque ustedes mismos traen cosas complejas a la mesa. ¿Sí? Al tener muy buenas producciones hay que ir a cuestiones así, hay que ir a mirar como con una lupa para llegar a la excelencia. Digo, por ahí, si no hubiesen podido responder, si hubiese habido errores de interpretación, estaríamos hablando de, chicos, fíjense que la cultura de la cancelación para Sánchez Mariño, fíjense que la paradoja en este caso es otra cosa. Bueno, no estamos ahí. Nos metimos en algo muy profundo de escritura, en mi caso, forzada, alegremente forzada, por producciones muy logradas, ¿sí? En ese sentido, volviendo, este quedó horrible porque tiene esa letra fea, le vamos a poner la letra, les voy a contar, porque ustedes ya saben, yo ya les subí el buzón con la actividad, acá lo copié del portafolio para que se ubiquen siempre, es la cuarta actividad del portafolio, pero ustedes la tienen en el buzón nuevo que tienen que entregar, ¿sí? Ustedes tienen que hacer esta tarea, ¿no? Que es la tarea de la respuesta de examen. Como a partir de lo trabajado, tienen que leer el segundo texto, ¿no? Que yo se los puse en el buzón, que están abajo de todos. Creo que les puse como más grande las letras para que se ubiquen mejor los que son nuevos, porque se empezaron a acumular letras del mismo tamaño y ahora les cambié la letra para que se vean bien. Los buzones están abajo de todo, junto con algunos archivos extra, así que se fijan eso, se orientan así. Profe, Sí. ¿eso no lo puso como actividad 3? Porque yo ya lo entregué y por eso era. Sí, es lo que acabo de decir, es que lo puse como actividad 3 para nosotros, pero lo que copié acá está copiado del portafolio para que se ubiquen. Esto es lo que dice el portafolio. En el portafolio lo vas a encontrar como actividad 4. Claro. Recuerden que había algunas actividades que nosotros no hicimos porque eran electivas, porque no eran obligatorias. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es nuestra actividad 3, pero en el portafolio, para que te ubiques por las dudas, está como actividad 4. ¿Se entendió? Ah, sí. Para nosotros es la 3, porque no es necesario que hagamos todo lo que está en el portafolio. Pero en los hilos de la clase yo copio lo que está en el portafolio. ¿Sí? Entonces, es cierto, sí, es nuestra 3, sí. Pero cuando vayas al portafolio, ¿cómo te va a aparecer? Como 4. Claro. Y entonces hago esa salvedad para que no se confundan, porque si no por ahí dicen, bueno, ay, ¿dónde estoy? Bueno, pasa eso, ¿no? Bueno, sí. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros podemos elegir, porque nosotros podemos armar nuestra propia aventura. Pero, bueno, viene una aventura, es como que vos tenés un menú, que es el portafolio, y lo podés combinar. Elegís esto, elegís lo otro. Por eso lo replico acá y vos vas a ver que las preguntas que están enunciadas como actividad 4 acá son las mismas que te vas a encontrar en el buzón, porque el buzón 3 tiene las actividades, la actividad 4. Es nuestro tercer buzón, pero tiene la actividad 4. ¿Está? No quiere decir que las otras cosas no las hayamos hecho. De hecho, las hicimos, pero no las hicimos como ejercicio de entrega. Esa es la cuestión. Una cosa son las entregas y otra cosa es lo que aprendemos, ¿no? De todo lo que aprendemos, entregamos. ¿Sí? Entonces, digo, volviendo a qué tienen que hacer, es esto, ¿no? Que algunos entregaron, creo que hasta hoy había 2 o 3 entregas, y es lo que vamos a ver bien el sábado, porque es la entrega obligatoria, es
el texto, el resumen, quizás un poquito más largo, que ustedes puedan pensar en 3 párrafos sobre el segundo texto. Y que acá hay una aclaración interesante, que traten de estudiarlos bien en profundidad esos textos y por lo menos al nivel de la historia, reinterpretar bien lo que están queriendo decir esos textos, porque van a servir para el trabajo final. O sea, no va a ser una lectura en vano, es una lectura que se hace una lectura profunda y un buen resumen, les va a ser, están capitalizando tiempo y esfuerzo para el trabajo final, ¿sí? Sí. Eso en ese sentido, ¿sí? Esto se llama respuesta a pregunta de examen. Nosotros estamos fingiendo que esta pregunta que está ahí, esta pregunta que está ahí es una pregunta que orienta una respuesta de examen, ¿no? Es como si, bueno, jugamos a que yo te doy una hoja y en esa hoja te hago una pregunta como la cultura de la cancelación, no sé qué, sobre el texto de Victoria de Masi, ¿sí? Listo. Es eso. Ahora, ¿qué necesito? Discriminar. Por eso está muy relacionado con los verbos de decir. Bueno, muchas veces por ahí voy a necesitar empezar o voy a buscar primero cómo De Masi o cómo Sánchez Mariño o como cualquiera define y caracteriza la cultura de la cancelación. ¿Por qué? Porque muchas veces de cómo define la cosa va a aparecer la opinión. Es decir, si vos al fútbol lo definís como el mejor deporte del universo, es obvio que tu opinión va a ser que te gusta. Y si vos lo definís como un deporte arcaico, ¿no? Obviamente que ya te vas a plantar en una objeción, ¿o no? Sí. Entonces, una cosa interesante de estos corpus que estamos leyendo es ver cómo definen la cultura de la cancelación, o sea, ¿qué dicen? ¿Qué es la cultura de la cancelación? ¿Qué es la cultura de la cancelación? Ahí necesitamos, para la próxima, y esto al nivel de la oralidad, es que me digan qué es la cultura de la cancelación. Es la segunda tarea, es una tarea oral. Como los nenes de primaria, ¿vieron que les dan la tarea oral? Bueno, tienen la tarea escrita, la tarea oral es, bueno, a ver, ¿una silla qué es? ¿Qué es una silla? ¡Ay, me gusta, Fran, ahí! Bueno, ¿y qué es? Pero ¿qué es? Si lo tuvieses que definir no tan artísticamente y no tan bellamente, Fran, si lo tuvieses que definir al modo diccionario, ¿qué dirías que es una silla? Bueno, muy bien. Es un mueble, ¿verdad? Digo, sí, exacto, es un mueble. Utilizado para sentarse me encanta. Por ahora me quedo con mueble, utilizado para sentarse me encanta, lo postergo. Bueno, ¿cuál es la diferencia con un auto? ¿Un auto qué es? ¿Es un mueble? Claro. ¿Y cómo le podríamos decir en vez de artilugio? Vehículo. Bien. ¿Y cuál es la diferencia con una hamburguesa? Se puede más rico, ¿no? El auto es menos rico. Se come y el otro no. Es una comida. Bueno, entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer en la vida académica es poder decir qué es. Una silla es un mueble, una hamburguesa es una comida, un auto es un vehículo. Eso es definir. Es incluir en una categoría. La silla la incluye en mueble. ¿El sillón qué es? Es un mueble. Ah, ¿están en la misma categoría? Sí, están en la misma categoría. ¿Sí? Ahora, como dijo Fran, la silla sirve para sentarse. Ahora, el sillón sirve para sentarse. Entonces, ¿qué voy a tener que mejorar? La caracterización para, que no era el objeto, porque esto no era una definición de diccionario, digamos, era el juego que estábamos haciendo. Digo, voy a tener que seguir caracterizando, porque ahí sillón me da igual que silla.
Entonces, bueno, y ahí esto está bueno, lo de que dijo Fran, de madera, ¿no? Habitualmente de madera, porque no todas las sillas son de madera, ¿no? Entonces, mueble que sirve para sentarse, ¿no? Habitualmente de madera, con 4 patas, ¿sí? Qué sé yo, no sé. Aunque hay silla de 3, es raro, ¿no? Silla de 3 no hay banquetas de 3. Bueno, pero digo, voy a tener que seguir caracterizando de manera tal que silla y sillón no se me confundan. ¿Se entiende? Entonces, pero como definición, el sillón y la silla son muebles. En la caracterización, en la operación de caracterizar, es decir, dar rasgos, me va a aparecer la diferenciación entre sí. ¿Bien? A ustedes le dicen, dígame qué es la evaporación. La evaporación es como cuando, no. Voy al ejemplo, es como cuando pongo agua y se evapora. No, ahí ya fui al ejemplo. Yo tengo que definir. La evaporación es un proceso que a raíz de, no sé, la elevación, el aumento de la temperatura, produce la conversión de un líquido en gas, supongo. ¿No? Eso sucede, por ejemplo, en el caso de la pava, pero fíjense en la pava dónde me quedó. Yo no puedo decir que la evaporación es como cuando la pava echa humo. Eso no es una evaporación. ¿Sí? Y dice, no, pero si se entiende, dice el chico. Sí, se puede entender lo que vos quieras. Sí, claro que se entiende. Si todos sabemos que haces la evaporación, pero yo lo que quiero es que definas la evaporación. Ya sé que conoces la evaporación. Ya sé que experimentaste la evaporación, porque todos los días debes poner una pava y se evapora, ves que el agua, mojás el piso, la vereda con agua de la pileta y se evapora al rato, sobre todo si hace mucho calor. Ya sabemos que experimentás la evaporación, pero yo quiero que me definas evaporación. Entonces, que me digas que es un proceso que tiene tales o cuales características, ¿sí? Entonces, definir, ¿sí?, implica, ¿no?, establecer un límite semántico para un término. Esto significa, la hamburguesa es una comida, la silla es un mueble y el auto es un vehículo. Eso es un límite semántico. Semánticos de significado, ¿sí? Establecemos primero un límite grueso, mueble, y después con la caracterización vamos a límites más finitos, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué me interesa definir y caracterizar? Porque en muchos exámenes les van a decir define y caracterice. Y ustedes tienen que saber qué es definir. ¿Sí? Cuando les pidan definir, ustedes lo que van a hacer es decir qué es. No dar un ejemplo. Ni tampoco decir cómo es. No puedo decir, ¿qué es? Tiene 4 patas. No, eso es caracterización. Es un mueble que tiene 4 patas. ¿Sí? Entonces, la caracterización supone, después de haber hecho el límite semántico, después de haber dicho que es mueble, dar los rasgos. Pero yo no puedo dar los rasgos sin delimitar semánticamente, porque quiere decir que no recorté el mundo conceptual, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a leer gente que va a definir la cultura de la cancelación. Entonces tenemos que ver cómo recortan semánticamente ese concepto y qué características le otorgan. Y si lo que hacen los autores es lo mismo o si la definen distinta, ¿no? Si le imprimen rasgos distintos o por ahí. Algunos rasgos coinciden y en otros rasgos no coinciden, ¿no? Porque observa una cosa nueva. Entonces, ya para cerrar, porque bueno, ya estuvimos como mucho tiempo, digo, lo que podemos pensar es que hay como un trabajo muy interesante con la lectura.
ustedes, que podemos afinar algunas cosas muy interesantes con la escritura de buena estética que tienen, y que una de las cosas importantes que podemos hacer es laburar con los signos de puntuación, trabajar mucho con los verbos de decir, ya sea para nosotros generar nuestros textos como estudiantes cuando decimos Sánchez Mariño dice, pero también para leer claramente las instrucciones, porque esto aparece mucho en las consignas. Una consigna como defina y caracterice X cosa es una consigna muy habitual. Entonces, para establecer un diálogo empático con la consigna, la respuesta de examen supone que ustedes van a mirar qué dice la consigna, ¿no? Y que van a entablar un diálogo a partir de eso. Así que, bueno, les tengo que sumar los verbos de decir como para que tengan ahí las herramientas. Todas estas son herramientas, o sea, ustedes cuando están escribiendo, abren los verbos de decir. Cuando están escribiendo, abren los conectores. Cuando están escribiendo para esta materia, no. Cuando están escribiendo para todas las materias. Porque en todas las materias ustedes tienen que facilitar que el otro construya la historia. ¿Sí? Y el relato tiene que tener la mayor cantidad de elementos para que el otro construya la historia. ¿Por qué? Porque es una transcripción de mi pensamiento, una búsqueda, una aspiración de transcribir mis ideas en otra materialidad significante que es la escritura. Cuanto mayor correspondencia exista entre lo que pienso y si lo pienso bien, acertadamente, y lo que plasmo, expreso por escrito, más exitoso va a ser mi palabra como estudiante, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Y acá hay que dejar, pero sí se entiende. Bueno, si se entiende. Ah, papá como dice, ay, pero si usted ya sabe que papá lleva tilde. Ah, entonces vos lo sabés, yo lo sé. ¿Y yo la tengo que colocar? Si vos lo sabés, ¿por qué no me invitas a mí que la tenga que colocar? Colocala vos. Si acá no estamos hablando de que yo te tengo que explicar, ¿sí? Si fueses un extranjero y te explico, no, mirá, existen las tildes, acá se pone así, pero yo te voy a explicar. Entonces, como vos no tuviste ganas de ponerla, me pones a mí a que yo la ponga. Porque si vos sabés por qué no la pusiste y por qué yo sí la tengo que poner, ¿no? Digo, si vos querés construir un mundo para darte a entender conmigo, ¿por qué me dejas librada a mí la reposición de lo obvio? ¿Estás favoreciendo la comunicación o la estás obstaculizando? ¿Cómo debo sentirme yo si decía, bueno, que la ponga a él? Si papá ya sabe que tiene tilde, que la ponga a él. ¿Cómo se siente cuando alguien hace eso? Uno se siente bien cuando dice, bueno, hacelo. ¿Qué tanto si lo sabes? ¿No? Esto es lo que sucede. Bueno, es un trabajo metacognitivo, ¿no? Pero, ojo, que mucho del éxito está cifrado en estas cosas de las que no hablamos. Como siempre. Como siempre, ¿no? Porque hay como mucho de, bueno, pero si se entiende, pero si, bueno, si le pones ganas, pero si... Bueno, pero después resulta que todo eso nos juega en contra. Así que es bueno hablarlo así, como descarnadamente. Bueno, en esta clase me tocó mucha exposición, hablaron poco, pero era necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque hay, nos espera como el camino hacia el trabajo final y porque además es como muy teórico eso, pero les va a ser muy útil. O sea, profe, la definición, tenemos que dar la definición de cultura de cancelación, según lo que vimos. Según los dos textos, o sea, traten de oralmente mirar, explicar cómo define Sánchez Mariño, cómo define De Masi, ¿sí? ¿Cómo definen la cultura de la cancelación? ¿Qué dicen que es? ¿Qué es? Porque, ojo,
la silla es un mueble, pero ¿qué es la Revolución Francesa? Es difícil. Es un proceso, no sé, es un proceso que hay cosas que son fáciles de definir, ojo, Hay cosas concretas que son fáciles de definir, pero ¿cómo definís la Revolución Francesa? Es un proceso revolucionario, pero si es una revolución, es un proceso, una revolución, un proceso revolucionario, bueno, eso, es un proceso social, es un proceso de cambios social, políticos, económicos, ojo, que no todo es fácil de definir, de recortar semánticamente. Y es el ABC. Si vos vas en PC a hablar de hegemonía y no tenés la definición de hegemonía, bueno, vas a estar navegando por la superficie, no vas a llegar nunca a la comprensión. ¿La hegemonía qué es? Bueno, la hegemonía fue, bueno, y ahí generalmente vamos a tener que ir a ver qué dice un autor. Entonces diremos, para un autor la hegemonía es entendida como, para otro autor la hegemonía es entendida como otra cosa. En cambio, en ciencias más físicas o matemáticas, las definiciones suelen ser un poco más consensuadas, es decir, de hegemonía puedes tener un montón de definiciones, pero de evaporación casi siempre te vas a encontrar con definiciones menos polémicas, ¿no? Y porque es la diferencia entre el campo de las ciencias más exactas y porque tienen mayor grado de consenso, por eso se llaman exactas, y las ciencias humanas que tienen como más grado de polémica, ¿no? Entonces, también depende qué estés definiendo. Si es definir algo como muy concreto del mundo real, con límites semánticos claros, o es algo que está siendo sujeto, que está siendo puesto en discusión, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, el lenguaje inclusivo? Bueno, hay gente que dice, bueno, es una moda. Bueno, esa gente que dice que es una moda lo está defendiendo, pero no se da cuenta, cree que lo está atacando, pero lo está defendiendo, digo. Porque si lo analizás teóricamente, el lenguaje siempre es moda. O sea, una de las características clásicas del lenguaje es imponerse por moda, ¿no? Entonces, cuando alguien dice eso y vos le decís, bueno, entonces estás de acuerdo. No, de ningún modo, no es una moda. Bueno, pero el lenguaje es práctica, por eso el lenguaje es moda, es performance, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo lo definís. O sea, y hay veces que la gente pensando que ataca en un sentido polémico una definición, muchas veces la está defendiendo, ¿no? La está asumiendo, la está aceptando. Pero bueno, digo, ahí para cerrar hay cosas fáciles de definir y de caracterizar, que son las cosas más conocidas del mundo, más visibles, que siempre se les puede poner un grado de polémica. El triángulo yo dije que me gusta menos que el círculo, pero bueno, digamos, no es un polemicón, ¿no? No es la gran polémica del universo si a mí me gusta o no el triángulo. Pero bueno, respecto de otras cosas sí hay polémica. Respecto de la cancelación, respecto de la censura, respecto a un montón de cosas hay polémicas. Hay una polémica bárbara respecto de la prostitución, si es un trabajo o si es una esclavitud, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que son polémicas. Y definir algo polémico es difícil, porque de la definición, fíjense en el aborto, una de las grandes polémicas fue definir en qué momento hay vida, ¿no? ¿En qué momento se considera que hay una vida independiente y autónoma? Una semana, 3 semanas, 14 semanas, definir esa definición, fue una definición, es una definición todavía, aunque ya está en el marco de lo legislativo, no, ya está aceptado su tratamiento. Digamos, hay mucha polémica, ¿no? Justamente el principio de esta polémica era la definición. Como no había consenso en las definiciones, de ahí en más se abrió un mundo. Así que, bueno,
Un aplauso para nosotros, para Fede, que es nuestro gamer, youtuber. Entonces, ahí hicieron una pregunta en el chat. Ah, no la vi. Mira, pueden hacer dos cosas. Pueden hacer, ensayen una definición, Alexis. ¿Querés la definición de Sánchez Mariño o se la delegás? Decís, según Sánchez Mariño, la cultura de la cancelación. Según Virginia de Masi, se la delegás. Según la lectura de los dos, luego de leer a Sánchez Mariño y a Victoria de Masi, considero, y ahí tomas la palabra, considero que la cultura de la cancelación es lo siguiente. Y ahí verán, si ustedes van a construir su propia definición sobre la lectura de los dos, tienen que citarlos. Tomando como base lo enunciado por Sánchez Mariño y de Masi, considero que la cultura de la cancelación es, según Sánchez Mariño, la cultura de la cancelación es, según Victoria de Masi, la cultura de la cancelación es. 3 opciones, elijan su propia aventura y vemos qué sale. Háganme acordar que empiece con esto. Profe, tenemos que empezar con la definición, ¿sí? Y después vamos a las respuestas de exámenes y a la corrección. Bueno. Sí. ¿Y qué te dije? ¡Ah! Te dije Fede, Fran. Ah, igual no era ofensivo, no era buscando eso es para ahora. No era, de ahora en más, Francisco. ¿Sabes qué? Tu apellido es Pedernera. Todas esas se me fueron para adelante. ¿No les pasa eso? Como que al Germán le dicen Hernán, como esas contaminaciones, ¿no tienen? Yo las tengo un montón con las listas, un montón. Es como que hay cosas, como las vocales, las termino pasando. Entonces, Pedernera, yo lo transformé en la F y lo transformé en Federico. Sí, yo hago esas cosas. Pero de ahora en más, Fran. Sos diseñador gráfico, felicitaciones, qué bueno. Entonces la tenés re clara con muchas cosas. Lo decía, sí, obviamente, a lo de gamer, lo decía en el sentido positivo, no en el sentido negativo del gamer. Es más, yo no le pongo connotación negativa, nada. Es la vida de la gente y de las personas y cada uno hace lo que tiene ganas, ¿no? Así que bueno, Fran, capo, es nuestro asistente técnico. Bueno, un cariño a todos, gracias por la corrección pertinente, no me voy a olvidar más. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Bueno, gracias, profe, nos vemos. Chao a todos. Chao. Profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, que anden muy bien. Es recurrente el link, por las dudas. Igual lo voy poniendo todas las semanas, pero es el mismo. No sé si vieron que es recurrente. ¿Sí? Bueno, lo vamos a guardar. Okay, gracias. perfecto. Pero como siempre se suma alguno nuevo que anda medio perdido, lo sigo poniendo. Ah, ok, dale. Y igual esto lo voy a arreglar, le voy a poner al texto los verbos de decir también, ¿sí? Dale, genial. Gracias. Toda la info, ahí. Un aplauso. Bravo. Gracias. Muy bien. Somos lo más de lo más. Bien. Un equipo. Bien. Sí, no, realmente los textos estuvieron re bien, así que no, estaba re contenta. Yo decía, wow, cuando vi la cantidad también, dije, tengo que corregir tanto, pero dije, wow, qué bueno, ¿no? Esas cosas, porque a veces uno dice, y bueno, corregir es un embole. Ustedes tienen que saber eso también, que para el profesor corregir es un embole. Entonces hay que ahí hacer una estrategia, porque cuando uno hace sentir bien al otro en ese aspecto, presenta lindo, esas cosas, la persona se motiva un poco más, ¿no? Eso es importante. Bueno, ahora sí les mando un cariño,
Y Chao, profe. nos vemos. Que tenga un La lindo día. pesada que está como 2 horas dando clases. Chao, chicos, nos vemos. Chao, nos Chao, vemos. chao. Nos vemos. Gracias.